Hola, quien nos habla, Frank Ruiz Añacata Charca. Estudio en la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras, en la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. En esta oportunidad les voy a dar a conocer sobre el tema de fenomenología de los gases. Bueno, los gases, en el siglo XVII comenzó a investigarse el hecho de que los gases, independientemente de su naturaleza, presentan un comportamiento similar ante los cambios de presión y temperatura. De estos estudios y otros posteriores surgieron las leyes de los gases. Los gases son fluidos altamente compresibles que experimentan grandes cambios de densidad con la presión y la temperatura. Las moléculas que constituyen un gas casi no son atraídas unas a otras, por lo que se mueven en el vacío a gran velocidad y muy separadas entre otras. Tenemos propiedades de los gases. Las moléculas de un gas se encuentran prácticamente libres, de modo que son capaces de distribuirse por todo el espacio en el cual son contenidos. Las fuerzas gravitatorias y de atracción entre las moléculas son despreciables en comparación con la velocidad a que se mueven las moléculas. Los gases ocupan completamente el volumen del recipiente que los contiene. Los gases no tienen forma definida, adaptando las formas de los recipientes que los contienen. También tenemos presión. Es la fuerza ejercida por unidad de área. En los gases, esta fuerza actúa en forma uniforme sobre todas las partes del recipiente. Temperatura. Es una medida de la intensidad del calor, y el calor a su vez es una forma de energía que podemos medir en unidades de calorías. Cuando un cuerpo caliente se coloca en contacto con uno frío, el calor fluye del cuerpo saliente al cuerpo frío. Cantidad. La cantidad de un gas se puede medir en unidades de masa, usualmente en gramos de acuerdo con el sistema de unidades. La cantidad también se expresa mediante el número de moles de sustancias. Esta puede calcularse dividiendo el peso del gas por su peso molecular. Volumen es el espacio ocupado por un cuerpo. Densidad es la relación que se establece entre el peso molecular en gramos de un gas y su volumen molar en litros. Gas real. Los gases reales son los que en condiciones ordinarias de temperatura y presión se comportan como gases ideales. Pero si la temperatura es muy baja o la presión muy alta, las propiedades de los gases reales se desvían en forma considerable de las de los gases ideales. Leyes de los gases. Las primeras leyes de los gases fueron desarrolladas desde finales del siglo XVII, cuando los científicos empezaron a darse cuenta de que en las relaciones entre la presión, el volumen y la temperatura de una muestra de gas, en un sistema cerrado se podría obtener una fórmula que sería válida para todos los gases. Esto se comporta de forma similar en una amplia variedad de condiciones, debido a la buena aproximación que tienen las moléculas, que se encuentran más separadas. Y los gases se consideran como casos especiales en la ecuación del gas ideal, con una o más de las variables constantes. El comportamiento de todos los gases se ajusta a tres leyes, las cuales relacionan el volumen de un gas con su temperatura y presión. Los gases que obedecen estas leyes son llamados gases ideales o perfectos. En el siguiente informe estudiaremos la ley de Boyle-Mariotte, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. Ley de Boyle nos dice: establece que el producto presión-volumen es constante. Ley de Charles muestra que el volumen es proporcional a temperatura absoluta. Ley de Gay-Lussac dice que la presión es proporcional a la temperatura absoluta. La ley de Boyle-Mariotte. La ley de Boyle, formulada independientemente por el físico y químico británico Robert Boyle y el físico botánico francés Edmond Mariotte,
Es una de las leyes de los gases que relaciona el volumen y la presión de una cierta cantidad de gas mantenida a temperatura constante. Dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. La ley dice que la presión ejercida por una fuerza química es inversamente proporcional a la masa gaseosa, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Si el volumen aumenta, la presión disminuye, y si la presión aumenta, el volumen disminuye. Como podemos ver ahí, nos dice lo anteriormente ya explicado, que por la variación de la presión también va a variar su volumen, inversamente proporcional. Ley de Charles. Relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, mantenida a una presión constante, mediante una constante de proporcionalidad directa. Charles dice que para una cierta cantidad de gas a una presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta, y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura está directamente relacionada con energía cinética, debido al movimiento de las moléculas del gas. Así que para cierta cantidad de gas a una presión dada, a mayor velocidad de las moléculas, temperatura, mayor volumen del gas. Ahí podemos observar en el gráfico que mientras la temperatura disminuye, el volumen también va a disminuir, y si la temperatura aumenta, el volumen también va a aumentar con la presión constante. Ley de Gay-Lussac. Fue anunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a principios de 1800. Establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura. Si aumentamos la temperatura, aumentará la presión. En 1802, Gay-Lussac descubrió que a volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Veamos ahí, presión va a ser igual a una constante por temperatura. K viene a ser una constante. Por lo tanto, tenemos ahí presión 1 sobre temperatura 1. Va a ser igual a presión 2 sobre temperatura 1. Como bien tenemos ahí, nuestra temperatura va a ser constante. Va a variar en el volumen y la presión. Ley general de los gases. La ley general de los gases es una ley de los gases que combina la ley de Boyle, la ley de Charles y la de Gay-Lussac. Estas leyes matemáticamente se refieren a cada una de las variables termodinámicas con relación a otra, mientras todo lo demás se mantiene constante. Matemáticamente puede formularse de esta manera. Vemos ahí, presión por volumen sobre temperatura es igual a constante. Ley de los gases ideales. La ley de los gases ideales es la ecuación de estado del gas ideal. Un gas hipotético formado por partículas puntuales sin atracción ni repulsión entre ellas y cuyos choques son perfectamente elásticos, conservación de momento y energía cinética. La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen y la temperatura, la cantidad en moles de un gas ideal es: la presión por volumen va a ser igual a la constante de N por R, temperatura. Comportamiento de los gases. Para el comportamiento térmico de partículas de la materia existen 4 cantidades medibles que son de gran interés: presión, volumen, temperatura y la masa muestra del material. Aplicaciones de los gases. Los gases tienen múltiples aplicaciones. Son utilizados para acelerar o frenar procesos, calentar, enfriar, alterar y preservar productos. Son trabajadores invisibles que llevan a cabo servicios invaluables para el hombre en medio del ambiente.
tales como mantener frescos los alimentos, ayudarnos a respirar, limpiar, mejorar la calidad del agua, entre otros. Los gases están involucrados en el mantenimiento de la salud y el mejoramiento de calidad de vida. Muchas gracias.